Pues amén, hermanos. Vamos a pasar a la enseñanza, hermanos, de este día. Vamos a continuar con la serie que venimos desarrollando ya de varias semanas atrás. Hemos estado hablando acerca de una serie que hemos titulado Conociendo a Jesús a través de los evangelios. Y este pues ya sería el tema número 10, que se titula Jesús sana a los enfermos. A través de este estudio quiero que veamos cómo está aparejada siempre cuando vamos a leer los evangelios en la escritura. Nos damos cuenta de que a la par de que el Señor Jesús comenzó a predicar su evangelio, el mensaje que traía del Padre a la tierra, siempre vamos a ver aparejado esa predicación con el hecho de que el Señor sanaba y liberaba incluso a la gente que estaba poseída por demonios. Y este tema creo que nos va a dejar una lección muy grande, pero antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, que si usted trae una necesidad, pues le pueda decir a Dios ahí desde su propio corazón: Señor, háblame el día de hoy, quiero entender esta palabra, que sea de provecho para mi vida. Padre, el día de hoy te pedimos mucho, Señor, que tu buen Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor. Estamos muy necesitados, nos reconocemos necesitados de tu palabra, necesitados de tu Espíritu, Señor, y que el día de hoy este tema venga a ser de mucha bendición, de mucha utilidad. Ayúdanos, Señor, a todos los que nos hemos dado cita para venir a estar en este lugar, a escuchar tu palabra, que nadie salga como vino, Señor. Si hay necesidad incluso en medio de nosotros, si hay enfermedad en medio de nosotros, Señor, en medio de este lugar, de esta congregación, tú puedas aún seguir metiendo tu mano, Señor, y sanando toda dolencia, toda enfermedad. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Envía hoy tu Espíritu Santo en medio de estos lugares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura, hermanos. Vamos a revisar el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 4. Y vamos a dar lectura del verso 23 al verso 25. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al verso 25. Dice así la palabra de Dios. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Jerusalén, de Decápolis, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta ahí leemos ahorita. ¿Qué estamos revisando en este primer pasaje, hermanos? Lo que vemos es que en este momento el Señor Jesús se encuentra ya de lleno dedicado a la obra a la que Él había venido a esta tierra. ¿A qué vino? Dice en otro pasaje de la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En temas anteriores estuvimos hablando cómo el Señor empieza su ministerio y comienza a llamar a la gente al arrepentimiento. Ese es el primer mensaje que escuchamos de la boca del Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, dijo el Señor, arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Y después de esa primera manifestación pública que tuvo el Señor Jesús, vimos en la plática anterior cómo el Señor también comenzó a llamar a sus discípulos para que estuvieran con Él, para que fueran testigos directos, presenciales, pudieran ver y escuchar las obras y las maravillas que Él iba a hacer a partir de ese momento. De tal manera que este pasaje lo único que nos hace es describir este ministerio, y por lo menos vemos tres cosas. En el versículo 23, por ejemplo, nos dice, fíjense, dice: y recorrió Jesús
toda Galilea. ¿Y qué hacía, hermanos? Número 1 dice enseñando. ¿En dónde? En las sinagogas de ellos. Y luego dice y predicando. O sea, además de enseñar, él también predicaba. ¿Qué cosa predicaba? El evangelio del reino. Y luego dice y sanando. Si ustedes se dan cuenta, en este pasaje nos empieza a enumerar ese pues nos da cuenta del ministerio, en este caso podríamos decir del triple ministerio que tenía el Señor Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba toda enfermedad. ¿En dónde? En el pueblo. Y toda dolencia. De tal manera que dice el verso 24 que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Dense cuenta que la palabra de Dios no nos deja ninguna palabra ahí, pues a lo mejor mal escrita. O bueno, se le ocurrió al evangelista escribir esas cosas. No, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Dice que había gente afligida por diversas enfermedades, pero no solamente enfermedades, también atormentados, ¿verdad? Tormentos, dice. Y por si no quedara claro, dice endemoniados. Trajeron la gente a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Y entonces le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto es algo muy impactante, hermanos, porque una de las cosas que observamos en el ministerio del Señor Jesús es que siempre veremos unida su enseñanza o su predicación con el tema de la misericordia. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, el Señor no solamente vino a compartir un evangelio, a hablarle a la gente de la necesidad del arrepentimiento, sino que también a través de ese mensaje que Él traía, lo que Él estaba buscando era ayudar a aquel que sufre. Porque quiero decirte, en ocasiones, a causa del pecado, es que pueden venir muchas enfermedades y también muchos tormentos. ¿Sí? Como lo vamos a ver el día de hoy con este estudio. Entonces el Señor viene y predica, pero también viene y ayuda al que está sufriendo, al que está necesitado. En otras palabras, Él brindaba sanidad a los cuerpos físicos y también a el cuerpo espiritual, al alma, al espíritu, ¿verdad? Un pasaje en este mismo evangelio de Mateo, más adelante nos declara que el Señor, cuando veía las multitudes que salían a escuchar el mensaje, y en ocasiones el Señor buscaba lugares desiertos, ¿verdad? Y cuando llegaba a esos lugares desiertos, ¿cuál era la sorpresa del Señor? Que cuando descendía de las barcas para encaminarse a un momento de soledad con los discípulos, pues oh sorpresa, ya estaban las multitudes. Y dice un pasaje aquí en el Evangelio de Mateo que cuando Él veía a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tenía compasión de esas multitudes? De esa gente que se acercaba a escucharle, porque las veía como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Y porque las veía también sufrientes, almas dolientes. Sin embargo, quiero decirte algo muy importante para que nadie vaya a pensar que el hecho de que el Señor Jesús pues daba sanidades o hacía milagros, ¿verdad? En señales, prodigios incluso, al ciego le daba la vista, al sordo le hacía que escuchara, al paralítico lo levantaba, al leproso lo limpiaba. En otras palabras, incluso llegaba hasta donde estaban ya velando al muerto, y cuando el Señor Jesús llegaba, oh sorpresa, se levantaba. Volvía a la vida, hermanos, como en el caso de Lázaro, que ya estaba en el sepulcro y tenía 4 días de que había muerto, ¿verdad? Pero llega el Señor Jesús, y ¿qué había en ese lugar, en ese momento? ¿Cómo estaban las hermanas de Lázaro, Marta y María? Lloraban. Incluso cuando supieron que el Señor había llegado, se acercaron y le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque le habían mandado a notificar: el que amas está enfermo, ven pronto. Sin embargo, el Señor Jesús no subió, sino que se quedó ahí, en donde estaba. Y ya después de unos días subió, pero Lázaro ya había muerto. Y cuando llegó, todo mundo llorando,
Pero, ¿qué crees? Jesús se fue a la tumba donde estaba Lázaro y mandó quitar la piedra. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió. Y todavía iba, pues obviamente vendado, ¿sí? Estaba con todas aquellas vendas con los que preparaban los cuerpos para sepultarlos. Y pues le dijo el Señor Jesús a la gente, desátenle y déjenlo ir. En otras palabras, el Señor Jesús, a donde quiera que llegaba, siempre lo acompañaba la compasión, la misericordia. Pero quiero decirte, el Señor Jesús no sanaba o no hacía estos milagros solo porque tenía el poder de hacerlos. No lo hacía de manera fría. No lo hacía, yo me puedo imaginar, ¿verdad? Que no imponía las manos de manera descuidada. En una ocasión, dice la Escritura que se acercó un leproso lleno de llagas. Y tú sabes cuál era esa enfermedad. La hemos descrito en algunos estudios. Esa enfermedad que prácticamente la persona que le caía la lepra desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, su carne se descomponía. Y en ocasiones las manos, los falanges, los dedos empezaban a caerse. Y los rostros se desfiguraban. Y la gente se envolvía con vendas. Que al avanzar la enfermedad pues olían feo. Y era una enfermedad altamente contagiosa en aquel tiempo, incurable. Y la gente que era contagiada por esa enfermedad tenía que salir fuera de la ciudad, a vivir a las afueras, junto con otros leprosos. Y dice la Biblia que un día se acerca un leproso y se postra delante del Señor y le dice, si quieres. Y a mí me llama mucho la atención esa frase, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo si puedes, porque el leproso sabía que él tenía el poder. Pero dijo si quieres. En otras palabras, ¿a qué apeló? No apeló al poder, apeló a la misericordia. ¿Sí? Si quieres, si tienes la voluntad de sanarme, sáname. ¿Y sabes qué hizo el Señor? ¿Sabes cuáles fueron las palabras de nuestro Señor? Él dijo, quiero, sé limpio. Pero no solamente dice eso, dice que además lo tocó. Me imagino la escena, a lo mejor por ahí llegó el leproso y todo mundo de la gente, ¿verdad?, que le seguía al Señor, pues se fue despavorida diciendo, es un leproso, no nos vaya a contagiar. Y entonces se echaron a correr. Pero yo puedo ver al Señor Jesús que no solamente le dice quiero, es decir, tengo buena voluntad, sino que además se acerca y lo toca. En otras palabras, demostrándonos cómo el Señor entendía el dolor, entendía el padecimiento que podía tener este hombre en su vida. Y de alguna manera Él se compadecía. Por lo tanto, quiero decirte, para reafirmar esta verdad, Jesús no sanaba a la gente porque tenía el poder de hacer esos milagros. Jesús no hacía nada de manera fría. No es como en ocasiones, ¿verdad?, las películas de Hollywood, cuando de repente pues ponen ahí la historia de Jesús y se ve un Jesús que ni sonríe, un Jesús así con un rostro como pues solemne, ¿verdad? Y ni siquiera una sonrisita presentan ahí en la película. Y de repente cuando sanaba, nada más le estiraba la mano y decía, sé sano. Yo no me puedo imaginar un Jesús así, hermanos. La verdad, yo me puedo imaginar un Jesús que se conmovía. No dice la Escritura que cuando llegó a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Uno de los versículos más cortos de la Escritura es cuando dice Jesús lloró. Jesús lloró. En otras palabras, ¿tenía o no tenía sentimientos nuestro Señor? Claro que sí. Y se dolía juntamente con los que sufrían. Y en ese momento María llorando, Marta llorando, la gente llorando, y el Señor fue conmovido. De tal manera que yo quiero decirte, el Señor Jesús, cuando sanaba a un enfermo, todo su ser era impulsado por amor, por misericordia, de querer aliviar el dolor que sufría la gente. Además que otro de los propósitos
de esos milagros de sanidad, escúchame bien, no solamente era aliviar el dolor que tenía la persona, claro que ese era uno de los propósitos que el Señor buscaba, y otro propósito muy importante de esos milagros de sanidad era demostrar que Él venía de Dios. Demostrar que Él venía de Dios. Hechos 10, por favor, versículo 38. Dice la Escritura, el apóstol Pedro está describiendo a un grupo de hombres que fue llamado, incluso el apóstol Pedro, por un hombre llamado Cornelio, y llegó y empezó a hablarles acerca de Jesús. Y en este momento dice la Escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué podía hacer esto? Dice, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros entender con estos pasajes que estamos leyendo de la Escritura? Que de alguna manera el Señor Jesús, cuando operaba un milagro de sanidad, cualquiera que éste fuera, cuando incluso llegaba, repito, incluso había ya gente que había fallecido, el Señor Jesús llegaba y traía vida. Pero lo hacía para, uno, aliviar la necesidad de la gente que sufría, y también para demostrar que Él venía de Dios. ¿Vamos claros? Ok. ¿Qué más vamos a ver ahora? Vamos a ver que en su ministerio el Señor Jesús se va a enfrentar directamente con Satanás y contra sus demonios, ¿sí? Los cuales, ¿qué crees? Van a salir huyendo. Y fíjate bien la descripción. La Escritura dice en este pasaje de Hechos 10:38 que cuando Jesús estuvo en esta tierra, fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo, número 1, haciendo bienes. Número 2, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esa palabra oprimidos significa o tiene que ver con ejercer dominio. En otras palabras, ¿a qué se refiere esta palabra oprimidos por el diablo? Gente que había sido controlada por Satanás, endemoniados, ¿cierto o no? Sin embargo, ¿a qué vino nuestro Señor? ¿A qué vino nuestro Señor? Él vino a romper todo yugo, toda esclavitud, toda cadena que nos ataba a las cosas incorrectas, ¿verdad? Y esta es una verdad muy importante, hermanos, que debes saber. Y si estás anotando, por favor, anota esta verdad. Mira, yo quiero decirte algo. Satanás está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Satanás está vencido. Jesús lo venció. ¿Y sabes dónde lo venció? En la cruz. Ahí fue derrotado Satanás. Cuando fue clavado y entonces fue muerto, él dijo, consumado es. Y diciendo estas palabras, dice la Escritura que expiró y murió. Y lo metieron a un sepulcro. Estuvo 3 días en el sepulcro. Pero después de esos 3 días, también dice la Biblia que él se levantó de entre los muertos. Resucitó. Resucitó, hermanos. Si vamos el día de hoy a las tierras donde el Señor caminó y visitamos la tumba donde Él fue sepultado, nos encontraremos con una gran noticia: la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Por eso el apóstol Pablo decía en alguna parte de la epístola: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, ¿qué pasó en ese momento? El Señor se levanta de la tumba, resucita, y después de unos días estando con sus discípulos, otra vez vuelve a sentarse en su trono de gloria para seguir intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto es algo importante, hermanos. Esto es algo importante, y sobre todo por las fechas en las que nos encontramos. Es importante entender, Satanás fue vencido, hermanos. Él ya no tiene poder sobre la vida del cristiano.
Lo que sí puede hacer, y lo vamos a ver ahorita más adelante, es venir y tentarle. Venir y meter en la cabeza dardos de fuego del maligno, como le llama la Escritura. Pero no tiene ya potestad sobre nuestras vidas. No tiene ya potestad sobre nuestras vidas. Y quiero que veamos ahora cómo el Señor Jesús va a liberar a un hombre que tenía un espíritu inmundo. En otras palabras, aquí es donde el Evangelio nos comienza a mostrar esta confrontación que el Señor Jesús tuvo directamente contra Satanás y contra todos sus demonios. Vamos a ver la Escritura ahora en el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1. Vamos a leer del verso 21 al verso 28, por favor. Dice así la Escritura: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué pasaje, hermanos, estamos leyendo? Y a mí me gusta esta serie, hermanos, que estamos llevando a cabo, porque estamos escudriñando Mateo, ahorita ya estamos en Marcos, y vamos siguiéndole la línea, ¿verdad?, a los eventos que fueron transcurriendo en el ministerio del Señor Jesús. Y me gusta ir entresacando algunas palabras que si leemos rápido, a lo mejor ni nos damos cuenta de lo que está diciendo ahí el Evangelio. Por eso creo que esta serie de enseñanzas nos está haciendo de mucha bendición. Por lo menos a mí me ha bendecido mucho, hermanos. Ahora, ¿qué estamos mirando con este pasaje de Marcos 1, 21 al 28? Observamos varias verdades, varias cosas. Número uno, que el Señor empezó a predicar. Y lo que vamos a ver ahorita en Marcos 1 es un día, escúchame bien, un día en la vida normal del Señor Jesús. ¿Cómo comenzó, por ejemplo, ese día cuando Él se levanta en aquel momento? Entró en Capernaum, donde tenía su hogar, ¿verdad? Y ahí estaba el Señor, y entonces va un día de reposo y entra a la sinagoga. De tal manera que la primera verdad que veo aquí, la primera lección que yo veo aquí, es que el Señor Jesús ocupaba el día de reposo para entrar en la sinagoga y enseñarle a la gente. ¿Estamos claros? Ok, ¿qué sucedía con la gente? Dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina. Fíjate las palabras, y se admiraban de su doctrina. ¿Qué sucedía en la gente que estaba ahí, escuchando las lecciones, las enseñanzas que estaba dando el Señor Jesús? Que la gente que estaba reunida se admiraba. ¿De qué cosa? De su doctrina. ¿Y por qué se admiraba de su doctrina? Ahí te lo dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, ¿cómo te puedes imaginar que eran las enseñanzas de los escribas o de los fariseos o de los ancianos o de los sacerdotes de aquel tiempo? Enseñanzas que eran meras repeticiones, ¿sí o no? Enseñanzas huecas, enseñanzas frías, enseñanzas incluso, permítame usted la expresión y no se vayan a espantar, sin sentido para la gente, que solamente era el puro bla, 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 repetir y repetir, pero a lo mejor ni entendían los mismos escribas ni los fariseos lo que estaban enseñando. ¿Estamos claros?
Sin embargo, cuando el Señor Jesús se levanta y entra a la sinagoga y comienza a enseñarle a la gente, el Señor Jesús estaba dirigido sus sermones al corazón de la gente. Y sus sermones eran frescos. Y su doctrina era nueva. Y ya me puedo imaginar, sus enseñanzas iban como saetas ardientes y se impregnaban en los corazones. Y yo me puedo imaginar que sus lecciones eran impactantes, ¿sí o no? Yo no me puedo imaginar que la gente se estuviera durmiendo ahí cuando el Señor Jesús estaba enseñando. Al contrario, estaba la gente ávida, hambrienta, sedienta. Háblame más. Y yo me puedo imaginar que esos mensajes iban así como saetas ardientes y llegaban al corazón, lo escudriñaban y entonces eran convencidos. ¿Y cuál era el propósito de la enseñanza del Señor Jesús? Llevar a la gente ¿hacia dónde? Al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? No, el Señor Jesús no estaba predicando para entretener a la gente. No, el Señor Jesús no dijo, bueno, hoy es día de reposo, voy a la sinagoga, a ver qué se me ocurre, ¿no? A ver qué me sale, ahorita ahí improviso. No. El Señor Jesús sabía lo que iba a enseñar. ¿Cuántos años estuvo en su ministerio? 3 años. Y ese tiempo se iba a pasar así rápido, por lo tanto él aprovechaba en la sinagoga, en la calle, tocando las puertas, visitando las familias, yendo de aldea en aldea. Él tenía el tiempo contado, hermanos. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando habla acerca de la mujer samaritana, dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero ese le era necesario pasar por Samaria significa que el Señor Jesús sabía que una mujer iba a ir a sacar agua a esa hora, que ya no era la hora común en que la gente iba a recoger agua del pozo para poder sustentar sus necesidades. Pero el Señor sabía que iba a ir una mujer ahí. Y como Él tenía siempre todo en su agenda y en su corazón, ¿verdad? Tuvo que ir allá y se encontró con la mujer samaritana. Y sabes una cosa, ¿a quién le reveló que Él era el Mesías? A esa mujer. La mujer le dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos hablará de todas estas cosas. Y el Señor Jesús dijo, mujer, créeme a mí, yo soy el que habla contigo. Cosa que no lo hizo con los sacerdotes, que no lo hizo con los fariseos, que aunque le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Él no contestó esas palabras, no dio respuesta a esas preguntas, pero esta mujer le dijo, yo soy el Mesías. De tal manera que lo que yo observo justamente es que las lecciones, volviendo al punto que el Señor Jesús daba, eran impactantes, escudriñadoras, convincentes, y que su único propósito era que la gente se entregara a Dios, entrara en el reino de los cielos. Por eso la gente se admiraba de esta doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En otro pasaje, en el Evangelio de Juan capítulo 7, te dejo de tarea que tú lo revises en casa, leemos que el Señor Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos. Este pasaje lo hemos predicado en algunas ocasiones, es cuando el Señor se para, ¿verdad?, en el último y gran día de la fiesta, y comienza a decirle a la gente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En un profundo dolor de mirar a la gente que había subido a Jerusalén con el objetivo, el anhelo a lo mejor de buscar saciar su sed espiritual. Y que a lo mejor, sí es cierto, pues ya habían participado en algunas ceremonias, algunos rituales, a lo mejor ya habían ido a recoger agua del pozo, lo habían llevado en procesión y se había derramado allá en el templo como símbolo de las bendiciones que Dios derramaba al pueblo de Israel. Ya estaban la gente, ¿verdad?, en el punto máximo de emoción, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesús veía corazones vacíos. El Señor Jesús miraba que la gente sí iba a bajar, a descender a su casa
emocionados, pero esa emoción le iba a durar unos pocos días y después de eso iba a volver otra vez a lo mismo. De tal manera que él ya no pudo aguantar más y en el último y gran día de la fiesta se levanta el Señor Jesús y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, nuestra intención no es hablar acerca de religión. Nuestra intención nunca ha sido decirte vente a la religión. Nuestro objetivo es ven a Cristo. El Señor Jesús no dijo: si alguno tiene sed, pues váyase con los fariseos o los saduceos o los herodianos. El Señor Jesús dice: tienes sed, ven a mí y bebe. Y es más, dio una promesa, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Ahí es cuando tenemos esa promesa de tener agua viva. ¿Dónde? En el corazón. Y que iba a brotar, iba a salir agua viva, ¿verdad? Que no es otra cosa más que el gozo de la salvación, el amor que Dios derrama en nuestro corazón, que podemos ahora compartirlo con la gente que sufre y que tiene necesidad, al igual que nosotros tuvimos antes de conocer a Jesús, hermanos. ¿Estamos claros? Ok, en este pasaje de de Juan 7, los fariseos mandaron alguaciles para prender al Señor, porque la gente ya estaba desbordándose en decir: bueno, este hombre habla maravillas, y estuvo hablándole a la gente en el templo, de tal manera que cuando regresaron los alguaciles iban con las manos vacías. Y entonces los fariseos les preguntaron: ¿y por qué no trajeron a Jesús? Vamos a Juan 7, verso 45, por favor. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis apresado? ¿Por qué vienen con las manos vacías? Y mira la respuesta de los alguaciles. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, ¿qué sucedió con los alguaciles, hermanos? Que quedaron desarmados. ¿Con qué cosa? Con la predicación, con la palabra, con la enseñanza del Señor Jesús. Y hermanos, una cosa que necesitamos admitir nosotros es que el mensaje del Señor siempre estará dirigido a la necesidad del corazón del hombre. Y siempre, hermanos, cuando prediquemos de Cristo y cuando hablemos a la gente, en ocasiones, no uno, no dos, mucha gente me ha dicho: hermano, cuando yo vine la primera vez a escuchar palabra de Dios y cuando oí el mensaje, cuando oí el sermón, yo dije: alguien ya le vino a contar mi vida a este, que ahorita aprovecha para empezar a sacar todo lo que yo estoy haciendo. ¿Y quién ya le vino con el chisme al hermano? Y en ocasiones yo les he dicho: bueno, pues nadie me ha venido con el chisme, más bien Dios, que conoce nuestro corazón, saca a flote lo que en ocasiones hay, ¿verdad? Y de alguna manera esto es algo que podemos nosotros atestiguar, que el Señor siempre nos habla al corazón. Y aunque el hombre se voltee para otro lado, aunque el hombre se haga como el disimulado y como que no me hablan a mí, sabemos que nos hablan a nosotros. Porque ya me traía en la mirada y ya estaba poniendo el dedo en la llaga. Y cuando Dios pone el dedo en la llaga, hermanos, a veces queremos decirle: Señor, ya no sigas, pero ¿sabes qué hace? Él no cura con liviandad la herida. Si ve una herida, viene y empieza a trabajar en nuestro corazón, ¿cierto o no? Y gracias a nuestro Dios, hermanos, que no nos va a dejar querer sanar una herida con liviandad. Porque en ocasiones cuando se cura con liviandad una herida, pues al rato vuelve a resurgir, ¿verdad? Entonces, gracias a nuestro Dios que Él está ocupado y preocupado por cada uno de nosotros. De tal manera, volviendo al punto, los alguaciles quedaron desarmados, hermanos, con la predicación del Señor y regresaron con las manos vacías, y
dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y de hecho en el mismo pasaje de Juan 7 hay un versículo que dice, y todos se maravillaban de lo que el Señor Jesús hablaba. Ok, ¿qué más vemos en Marcos 1, 23 en adelante? Vemos que el Señor Jesús se enfrentaría contra los demonios. Dice el verso 23, pero había, ¿en dónde? En la sinagoga. ¿En dónde? En la sinagoga. Escuchen bien las palabras. La sinagoga de ellos dice, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Si te fijas bien, hay algo aquí impactante. ¿Dónde estaba el Señor Jesús en ese momento? En la sinagoga de ellos. En otras palabras, no estaba en la calle, no estaba en la cantina, no estaba en aquellos lugares de perdición, sino el Señor Jesús estaba en la sinagoga. Y sin embargo, en ese lugar estaba un hombre que tenía un demonio, espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate lo que te estoy diciendo. El Señor Jesús no estaba en ese momento predicando en la calle. No estaba predicando o visitando una cantina para ir a predicarle a los que estaban ahí adentro. No estaba en los prostíbulos o en los lugares, en los antros, llamémosle. El Señor Jesús estaba en la sinagoga. Y sin embargo ahí había un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás ataca en cualquier lugar. ¿Cierto o no? Satanás ataca en cualquier lugar. Y para nosotros será importante conocer sus limitaciones y sus maquinaciones. De hecho, la misma Biblia nos manda a no ignorar sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y quiero decirte, esta es una de las primeras veces que se deja un relato en los evangelios del ambiente espiritual que hay alrededor de la gente. De hecho, cuando tú lees los evangelios, yo no sé si te ha pasado, a mí me pasó, cuando empecé a leer los evangelios, me empecé a dar cuenta de que pareciera como que los demonios se despertaron cuando el Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio. Y quiero decirte, no es que se hayan despertado los demonios en aquel momento en el que el Señor Jesús caminaba en esta tierra, sino más bien se hicieron evidentes. Se hicieron evidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios ya estaban. Que los demonios ya estaban incluso controlando la vida de la gente, de muchos de allí. Sin embargo, había llegado aquel que venía a echarlos fuera, hermanos. Y esto es así hasta el día de hoy. Tal vez tú no los ves, pero los demonios siguen haciendo estragos en la vida de la gente. Si yo te digo, voltea a tu alrededor, ¿ves un demonio? ¿Verdad que no? No lo vemos. ¿Pero acaso porque yo no los veo entonces significa que no existen? Los demonios existen. Y como Satanás es el engañador, yo quiero decirte, actualmente, a pesar de que nos encontramos en pleno siglo XXI, a pesar de que tenemos naves espaciales en los cielos, a pesar de que tenemos una estación espacial allá en el cielo que estudia el universo, las galaxias, y que el hombre en su esfuerzo intenta buscar vida en otro lugar. Y yo no sé si ustedes se han escuchado últimamente, ¿verdad? O se han enterado de que el día de hoy están ya avanzando mucho el tema de los ovnis y que si ya hay seres en otro lugar y que si ya tuvimos contacto con ellos y que si las naves y que si los ovnis y que no sé qué. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Satanás es el engañador.
y está llevando a la gente al error. Y mucha gente el día de hoy sabe que hay un mundo paranormal y trata de jugar con él. Sobre todo en este tiempo que se acerca, bueno, estas festividades que están próximas. A finales de este mes se celebra el Día de los Muertos, ¿verdad? Y la gente acostumbra a mirar películas de terror, a visitar panteones, jugar la ouija, vestirse de calaveras, brujas o demonios. Y pareciera un juego, una alegría, una diversión. Y en ocasiones la gente no sabe que lo único que está haciendo está invocando poderes de las tinieblas. Conocí a un joven que comenzó a buscar de Dios. Y tú lo veías sentado en medio de la congregación. Y era un joven que tenía anhelo, que tenía ganas de conocer a Dios. Sin embargo, un día se fue con los amigos a jugar la ouija. ¿Y sabes toda aquella luz que él tenía? Se le oscureció. Se fue de la congregación. Y te estoy hablando de hace muchos años que este joven hizo eso. Hace, ¿qué será? Año y medio, 2 años. Lo contacté. Lo fui a ver. Platiqué con él. Sin embargo, para mi sorpresa, este joven es, bueno, ya un adulto, es una de las personas más endurecidas que tú te puedas imaginar. Hablaba con él de la gracia de Dios, hablaba con él acerca pues de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, y quiero decirte, nada lo hizo cambiar de opinión, y yo lo vi tan endurecido. Y la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegó a ese estado espiritual? Bueno, porque este joven jugó con algo que no debía. No lo hizo con ignorancia, sino a sabiendas de que Dios no quería eso, se le hizo cosa fácil, ligera, y recibió las consecuencias. Y en este aspecto, hermanos, yo quiero decirte, hay gente que busca comunión con el más allá. Las personas visitan lugares espiritistas donde les hacen limpias, o donde aparentemente, y lo digo entre comillas, se comunican con sus seres queridos a través de un medium. Sin embargo, todo eso es hechicería y está prohibido por Dios. Porque una cosa yo creo que es muy importante que tú puedas saber es que cuando una persona muere, es conducida a uno de 2 lugares: a la presencia de Dios para estar en descanso, si fue un hombre que creyó en Jesús, que entregó su vida a Dios, o a un lugar de tormento, si fue un incrédulo, si nunca se quiso arrepentir. Si a pesar de que se le habló de Dios, dijo, no, yo no quiero que Él venga a controlar mi vida. Bueno, se muere la persona y no va a un descanso, va a una condenación, a un tormento. Y quiero decirte, ni el uno ni el otro puede salir de ese lugar. No se puede salir. Los muertos no salen de sus lugares en donde están para venir a visitar a sus familiares en fechas específicas. No lo hacen. No pueden salir. Y la persona entonces dirá, bueno, pero un día fui con una persona que me trajo, ¿verdad? O hizo traer a mi familiar y hablé con él y era su voz. No era él. Eran los demonios, usurpando y falsificando la identidad de otra persona. Y Satanás ocupa esta ignorancia de la gente y los confunde. Sin embargo, bueno, yo no quiero dejar este punto así, porque yo creo que como cristianos, hermanos, hay buenas noticias.
Y como yo te decía anteriormente, los cristianos sabemos que Satanás está vencido. Para que nadie en este lugar vayamos a estar preocupados y angustiados y decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué tal si un día viene Satanás y controla mi vida? No, Satanás no puede controlar tu vida si tú eres un cristiano, una cristiana. Sí, él puede venir, a lo mejor a mandar dardos de fuego a tu mente, que es el campo de acción. Sin embargo, Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al verso 15. Fíjate, hablando acerca de este sacrificio hermoso que hizo el Señor Jesús por nosotros. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos, hermanos? En el pecado. Muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, ese expediente que nos condenaba, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ¿qué crees que hizo? Agarró ese expediente y lo puso en blanco. Ya no debes nada. Anulando, dice aquí, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y fíjate el verso 15, esto es algo bien importante, hermanos. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, y aquí se refiere a Satanás y a sus demonios, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero decirte, cuando Satanás vio a Jesús colgado en la cruz del Calvario, ¿sabes qué pensó? Lo derroté. Ya lo maté. Ya me deshice de él. Y yo me puedo imaginar que Satanás y sus demonios estaban de fiesta en aquel momento cuando el Señor Jesús murió. Sin embargo, ¿sabes? Lo que él no sabía es que al tercer día el Señor Jesús se iba a levantar de entre los muertos. Y cuando se levanta, hermanos, de entre los muertos, entonces se da cuenta Satanás de que había sido el plan de Dios para liberar a todos los que él tenía bajo su poder, bajo su dominio. Y entonces, por eso dice el verso 15 de Colosenses 2, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, nosotros tenemos una victoria que no fue ganada por nosotros, que fue ganada por Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Y cuando venga Satanás, porque quiero decirte también algo, Satanás es un rebelde, que a pesar de que ya ha sido vencido, ahí está, rebelde, ¿cierto o no? Y él va a seguir haciendo sus intentos por quererte hacer volver al pecado. A pesar de que tú no quieras, a pesar de que tú quieras obedecer a Dios. Pero mira, hay un diablo que viene y toca a cada rato a tu corazón y que te dice, ándale, no pasa nada, un poquito nada más, un permisito, hombre, no te vas a volver otra vez a lo mismo, pero bueno, ¿qué tanto es un poquito? Y ahí está el diablo, hermanos, ahí va a estar. Ahora, como cristianos necesitamos entender, Satanás ya no tiene control, no tiene dominio sobre tu vida. Por cuanto Cristo te perdonó y has sido limpiado de todo pecado, sin embargo, sí puede Satanás venirte a tentar y a traer todo ataque a tu vida, y su guerra en tu vida va a estar enfocada en tu mente. En tu mente. Es ahí donde se libra una batalla día con día, y la Biblia le llama, como ya lo he dicho, dardos de fuego del maligno. En los pensamientos, hermanos. Y a través de ellos puede generar distintas emociones dentro de tu cuerpo y estados de ánimo.
Y es importante que tú conozcas el armamento de Satanás. De repente estás con las manos arriba y bien emocionado y dices, ahora sí, voy a ir a predicar y ahora sí, voy a llegar el domingo a escuchar la palabra de Dios, y algo sucede en la mañana, que viene Satanás y te quiere distraer. Y clava aquí, cuando pone un pensamiento, los pensamientos generan emociones. Y en ocasiones cuando tú le haces caso al pensamiento, ¡pum!, se genera una emoción, y esas manos que estaban levantadas de repente se empiezan a caer, a caer, a caer, hasta el momento en el cual la persona está desanimada. Tú debes entender que el objetivo principal de Satanás, aparte de tentarte, es desanimarte. Yo no sé si tú te has dado cuenta en los evangelios, comúnmente el Señor Jesús les decía, ten ánimo. En otras palabras, no se me desanimen, vamos para adelante. Amén. Ahora, de cada uno depende que hagamos a un lado esos dardos. Que nadie va a decir, ay Señor, ayúdame. Bueno, sí, ayúdanos. Pero de ti depende que tú los hagas a un lado también. Que no te estés centrando ahí con el hecho de decir, oye, sí es cierto, y le fui a predicar a fulana y a perengano y ni me hicieron caso, me torcieron hasta la boca, me dijeron no me interesa, me dijeron cosas feas, horribles, y que ese pensamiento te empiece a desanimar aquí adentro, porque entonces Satanás estará ganando ventaja. Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a rendir nuestra mente, a rendir nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Y que cuando el diablo quiera venir a desanimarte, reprendas esa emoción, reprendas ese dardo, reprendas ese ataque y sigas caminando con ganas, con energía para hacer la voluntad de Dios. Y le digas al diablo, mira, no me vas a venir aquí a querer que yo trastabille, porque mi Dios es poderoso. Y sí es cierto, me cachetearon ahorita allá afuera, pero mira, allá arriba el galardón es más grande todavía. Y que tengamos esas ganas, hermanos, ese ánimo para no dejarnos vencer por el enemigo. Porque te digo, de repente viene Satanás y como que nos quiere cachetear, ¿verdad? Y el cristiano empieza a doblegarse, a decir, no, ¿qué está pasando? ¿Qué fuego hay, verdad? Ahorita, qué persecución, qué situación tan más difícil. El apóstol Pedro decía, no se sorprenda del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros como si alguna cosa extraña os aconteciera. Alégrense, anímense, sigan empujando hacia adelante para hacer la voluntad de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo, hermanos. El verso 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, ¿qué es importante que podamos entender nosotros? Que este hombre que tenía un espíritu inmundo, cuando ve a Jesús, da voces, empieza a gritar, empieza a vociferar, porque así son los demonios, hermano, escandalosos. Así son. Son escandalosos, quieren atraer la atención. Y este hombre, te puedes imaginar, estaba el Señor Jesús, había gente ahí en la sinagoga, el Señor Jesús enseñando, y de repente se levanta este hombre y ¿te puedes imaginar la escena? Y empieza a decirle, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Ve las palabras que utiliza. Y dice, sé quién eres. ¿Y cómo le llamó? El Santo de Dios. Yo pregunto, ¿Satanás saben quién es Jesús? Los demonios, ¿saben quién es Jesús? Perfectamente. Hay un grupo, una secta que anda repartiendo revistas, tocando las puertas de casa en casa y andan diciendo que Jesús no es Dios, ¿verdad? Sino que Jesús es creación de Dios. Si tan solo leyeran la Biblia. Fíjate,
Los demonios. Incluso dice, has venido para destruirnos. En otras palabras, confieren autoridad. Miran a Jesús con dominio, con autoridad, con poder, de que Él los puede destruir. De hecho, los demonios le tenían miedo a Jesús, porque de hecho pensaron que ya venía a destruirlos. Ahora, en cierta forma lo hizo cuando fue crucificado, ya lo dijimos, ¿no? Aunque no se trataba todavía del juicio al que estarán sometidos cuando Él venga por segunda vez a la tierra, gobierne su milenio, ¿verdad?, en esta tierra, y después de eso venga el juicio a las naciones, ya el juicio final. Y entonces dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Satanás iba a ser lanzado al lago de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí todos los demonios, hermano. Entonces, pero todavía no es ese momento. Pero cuando vieron a Jesús dijeron, ¿has venido a destruirnos? En otras palabras, reconocieron la autoridad de Jesús. Dijeron, sé quién eres, el Santo de Dios. Y una cosa que debemos reconocer es que no hubo, escúchame bien, no hubo demonio que no se le sujetara al Señor Jesús. Los discípulos sí tuvieron problemas, ¿no? En una ocasión, mientras Él estaba en el monte de la transfiguración, ¿sí o no? Tenían problemas los discípulos porque un hombre trajo a su hijo que era echado al fuego y que era ahogado y que un espíritu malo lo atormentaba desde pequeño, y llegó ese padre a decirle a los discípulos, ayúdame, y no pudieron. Pero cuando llegó Jesús, Él sí pudo, porque todo demonio se sujeta a la voz de autoridad del Señor. Y ya después los discípulos aparte le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y dijo, porque este género, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que hay géneros, ¿verdad? Hay, vamos a entenderlo de esta manera, rangos. Por eso la Biblia habla de principados, potestades, dominios. O sea que también ellos tienen una estructura hasta que llegan al soldado raso, ¿verdad? Los demonios ahí. Y entonces le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y el Señor Jesús había ayunado? ¿Verdad que sí? Él sí se había preparado. Ok. Entonces, volviendo al punto, hermanos, no hubo demonio que no se le sujetara al Señor. En una ocasión estaba un hombre de la ciudad de Gadara lleno de demonios, y dice la Escritura que el Señor Jesús expulsó los demonios que había en ese hombre. Y de hecho los demonios hablaron. El Señor Jesús preguntó y dijo, ¿cómo te llamas? Y dijeron los demonios, Legión, porque somos muchos. Y cuando lo sacó el Señor de ese hombre, dijeron los demonios, permite que vayamos a los cerdos. Y el Señor dijo, vayan. En aquel tiempo el cerdo era un animal, considerado un animal inmundo. ¿Cuál era el mensaje? Lo inmundo en lo inmundo. Y se metieron los demonios en los cerdos, y los pobres cerdos no aguantaron la opresión que llegaron a tener por tener el demonio ahí, y se echaron a correr y se despeñaron y se ahogaron en el mar. De tal manera que yo entiendo que el Señor Jesús tiene voz de mando, de autoridad. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Verso 25. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, escucha bien, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? De tal manera que lo que alcanzamos a ver es en este pasaje, hermanos, es que el Señor Jesús tenía autoridad, voz de mando, y le dijo al demonio, cállate. En otras palabras, Jesús no quería el reconocimiento de los demonios, y no solamente le dijo cállate, también le dijo sal de él. Sal de él. Vamos a ver otros dos pasajes
para terminar, hermanos, Marcos 1, 29 al 31. Seguimos en ese día. Decía al principio de leer Marcos 1, en el pasaje anterior, que este es un día en la vida del Señor Jesús. ¿Qué sucedió? Entró a la sinagoga, empezó a enseñar y a liberar a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ahora vamos a seguir avanzando. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, ¿la qué? Suegra. En otras palabras, ¿Pedro estaba casado? Pues si tenía suegra, sí, ¿no? Estaba casado. Vinieron a la casa entonces de Simón y ahí estaba la suegra. Debió haber estado la esposa, debieron estado los hijos también. Sin embargo, resalta la figura de la suegra de Simón porque estaba acostada con fiebre, estaba enferma. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y tomó la mano de ella y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y aquí, hermanos, entiendo muchas cosas. La primera, pues es que Pedro estaba casado, porque de repente por ahí en la religión mayoritaria dicen que pues los apóstoles pues no eran casados y los sacerdotes no deben de ser casados y que no sé quién tampoco debe ser casado, cuando la Biblia me deja ver otra cosa, hermanos. Pedro era casado, estaba la suegra ahí en su casa y estaba enferma. Ahora, cuando le hablan de él, el Señor se acerca a donde estaba la enferma, la toma de la mano, la levanta e inmediatamente le deja la fiebre y dice, y ella le servía. Ella le servía. Aquí vemos una verdad importante. Cuando el Señor nos asiste en una sanidad, es con el objetivo de servirle, de entregarnos a Él. ¿Estamos claros? Porque cuántas personas en ocasiones solo quieren la sanidad para seguir haciendo maldades. ¿Cierto o no? Hace un tiempo, hace varios años, un grupo de hermanos visitaban el hospital para llevar el alimento a la gente y en una de esas visitas se encontraron con un hombre, porque llegaban, repartían alimento a la familia de los enfermos que estaban en el hospital y los familiares pedían a los hermanos que entraran a orar por los enfermos. Y ahí estaban los hermanos. Y entonces se toparon con un hombre que había caído de un andamio, era un albañil y se había quebrado las dos piernas. Y pues estaba ahí, recién operado, estaba afligido, estaba adolorido. Y pues los hermanos empezaron a visitarle después de que lo dieron de alta. Y tomaron la responsabilidad de ir y de estar con él y de llevarle despensa, porque él era el sustento de la familia. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Le dijo a los hermanos, vengan a hablarme de Dios. Y pues ahí van los hermanos. Y llegaban y tocaban la puerta y les abrían. Y llevaban las despensas y las recibían. Y así empezaron a pasar las semanas, los meses, hasta que un día el hombre ya empezó a dar sus primeros pasos. Y andaba ahí, ¿verdad? Ya caminando. Y de repente llegaron los hermanos, tocaron la puerta. Y uno de sus hijos dijo, no está mi papá. Y un hermano vio que por allá andaba caminando al fondo de la casa. Hasta que por fin dijeron, ya no nos visiten. Ya, pues ya se había compuesto el Señor. Ya no tenía necesidad de Dios. Y entonces volvió a lo mismo, hermanos. Y qué triste es eso, hermanos. Qué triste es eso, hermano. Sin embargo, yo creo, hermanos, que quien quiere la sanidad para gastarla en sus deleites está en un error. Lo que yo veo es que sí, en nuestra dolencia, en nuestra enfermedad, Señor, sáname, ayúdame, envía un milagro, haz algo en mi vida, pero con el objetivo, Señor, de inmediatamente levantarme a servir, de poder hacer las cosas para tu reino. Amén.
Por último, Marcos 1, 32 al 34. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Fíjate, ahí va avanzando el día, ¿verdad? Entonces, al principio, era en la mañana, era día de reposo. El Señor Jesús entró en la sinagoga, enseñó a la gente que estaba reunida, liberó a un endemoniado. Salieron de ahí de la sinagoga, fueron a la casa de Simón, están conviviendo, el Señor Jesús les está explicando a ellos muchas doctrinas, me puedo imaginar. Le hablan de la suegra que está enferma, se levanta, va a sanarla, la suegra empieza a servir. Y están ahí, en esa comunión, hermanos. Sin embargo, dice el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad, ¿cuánta ciudad? Toda, se agolpó a la puerta. Y dice el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y otro pasaje, hermano, similar, nos dice que él iba orando uno a uno. Yo creo que el Señor quería conocer la necesidad de viva voz, ¿verdad? ¿Y tú por qué estás enfermo? No, pues que yo tengo un problema en los riñones, ¿no? Que yo un problema en X lugar, y el Señor iba poniendo manos, sanando, expulsando demonios, hermano. Y recuerdo, para finalizar, un testimonio de un hombre cristiano que era un médico. Y este hombre un día fue enviado a una obra misionera a un pueblo muy alejado de la ciudad. Y contaba él en un testimonio que estaba dando que en ese lugar, en ese pueblo, sí había médico, pero iba de vez en cuando, en lejos. Sin embargo, cuando llegó a ese lugar y la gente supo que era un hombre cristiano que tenía una profesión y era doctor, dice que en una ocasión, mientras él estaba dispuesto a dormir después de haber cenado en el lugar o con la familia que lo había hospedado, ¿cuál fue su sorpresa? Que llegaron a sus oídos que empezaron a tocar la puerta y que cuando salió vio a la gente ahí, mucha gente afuera con sus enfermos, y dijeron: doctor, ayúdenos, mi hijo está enfermo. Y cada uno llevaba a su enfermo, y obviamente no había doctor en ese momento, en ese lugar. Y dice esta persona, este hermano: yo no sabía qué hacer, si gozarme o sentarme a llorar al ver la mucha necesidad que había en la gente. Y yo puedo imaginarme algo similar en ese momento que sucedió con el Señor Jesús. Antes de dormir, llega la gente en la noche, se agolpa afuera de la casa donde estaban ellos, y toda la ciudad trayendo a sus enfermos. Y como veo al Señor Jesús, que a pesar de que ya era noche, comenzó a sanar a los enfermos y a liberar a la gente endemoniada. Como conclusión, hermanos, quiero decir que estos milagros de sanidad que el Señor hizo ilustran cómo Él vino a liberar a los hombres de los temidos resultados del pecado. En otras palabras, si te das cuenta, todos aquellos milagros de sanidad que fueron operados por el Señor Jesús tenían que ver con la liberación, efecto del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para concluir, solamente podemos decir que a Dios sea la gloria. Y que el Señor Jesús sigue haciendo milagros, hermanos. Sigue sanando y sigue liberando. Amén. Y vamos a hacer una oración y vamos a terminar con esto, la enseñanza del día de hoy. Y Padre, el día de hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias porque el día de hoy tú nos has hablado, Señor, al corazón, porque sabemos, Dios amado, que tú tienes la buena voluntad para con nuestras vidas, Señor. Aún yo te pido, Señor, en medio de esta congregación, en medio de esta gente que nos escucha el día de hoy, Padre, si hay dolencia, si hay dolor, si hay enfermedad, Padre, que en el nombre de Jesús pueda ser sanada toda dolencia, Señor, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor. Milagros, Señor, que podamos ver obrados en medio de este tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesús echa fuera toda dolencia, Señor, porque sabemos que tú eres el mismo Dios. Tú estás interesado aún en nuestras almas, en nuestro espíritu, pero también en nuestro cuerpo, Señor. Y dejamos toda dolencia, toda enfermedad en tus manos, Señor. Y te pedimos, Dios, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, todo aquel que está enfermo, Señor, sea sanado, Señor. Y gracias te damos por este tema, porque nos dejas ver, Señor amado, que tú has vencido y has vencido con poder, Señor. Gracias, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén.